Estado de sanación. En este audio vamos a estar hablando precisamente de algo que le han puesto muchos nombres y que tiene que ver sobre el impacto de la mente, las emociones en el cuerpo físico. Esto le han puesto muchos nombres y lo han enfocado de distintos puntos de vista, desde reprogramación genética, epigenética, pero también hablan de bioneuroemocionalidad, de psiconeuroendocrinoinmunología. Recibe muchos nombres. Muchos de estos nombres están asociados o a visiones científicas o a visiones de mercadotecnia o ambas, lo cual pues es valioso en tanto se están masificando estos conocimientos, pero puede traer mucha confusión, ya que se hace mucho énfasis en el nombre y lo importante no es la manera en que lo nombramos, lo importante es cómo realmente funciona y cómo actúa el cuerpo humano, el organismo, la vida y el fenómeno salvo-enfermedad. Lo primero que hay que considerar es lo que hemos estado hablando sobre los tres cuerpos: cuerpo físico, cuerpo mental y cuerpo emocional, comprendiendo que son metáforas, no es que sean cuerpos, sino son, digamos, dimensiones o entes que podemos ver de manera separada para entenderla, pero en realidad es una unidad. No hay separación del cuerpo, de la mente y las emociones. Por otra parte, en el mundo científico convencional se había hablado de la genética desde hace ya varias décadas. Y la genética se empezó a considerar que era una herencia inamovible y que los genes no cambiaban fácilmente en cada individuo y que eran heredados de manera vertical, es decir, de padres a hijos. Lo mismo, por ejemplo, con las neuronas. Se pensaba que el cerebro se desarrollaba hasta cierta edad y posteriormente ya no había nuevo crecimiento de neuronas, etc. Pero lo que se ha descubierto en las últimas décadas es que, por el contrario, tanto los genes como las neuronas se mueven y se modifican constantemente. Quizás no tan rápido como pensáramos o quisiéramos, pero en realidad en la naturaleza no hay nada estable. Todo es constante movimiento, incluyendo los genes de un individuo, así como su sistema nervioso y las neuronas. Esto es extraordinario, porque esto nos permite entender, pues, cómo el pensamiento, las emociones y el cuerpo físico funcionan como un todo integrado y cómo la mente, las emociones y el cuerpo físico actúan y responden en función a varios factores que nos van a traer salud o enfermedad. Como en el mundo occidental estamos enfocados y el sistema de salud y el mundo científico está enfocado en la enfermedad, pareciera que lo primero que empezó a popularizarse y a reconocerse es que el estrés era un factor de riesgo para las principales causas de mortalidad y morbilidad en el mundo contemporáneo, que son las enfermedades crónicas no transmisibles. Sin embargo, esto lo podemos ver de manera contraria, es decir, que estados de relajación, estados de felicidad, estados de armonía pueden generar salud. Es así de sencillo. ¿Y cómo funciona esto? Es extremadamente simple. Lo que pasa es que se viene explicando con términos muy complejos. Acá expondremos ese conocimiento de manera muy simple para que cualquiera pueda comprenderlo. Porque en realidad lo importante no es el conocimiento técnico o que demostremos que tanto sabemos o que tan especializados estamos. Lo que es verdaderamente importante es que apliquemos eso en el vivir. Y hay muchas personas que manejan aspectos muy técnicos y con conocimiento muy importante, pero no lo aplican en el vivir. Y hay personas que no tienen el más mínimo conocimiento científico, pero aplican este conocimiento en el vivir. Así que no se trata de competir ni de demostrar, de ver quién tiene más conocimiento, quién tiene la razón, sino simplemente de compartir un conocimiento. No se trata de competir, sino de compartir. Y en el compartir nos sanamos todos, porque cuando comprendo que no hay separación entre el yo y el nosotros y los otros y la naturaleza, que todo es una unidad cósmica, en el momento en que yo ayudo a que el otro sane,
en ese momento yo también sano. Es así de sencillo. No hay nada misterioso al respecto. Es simplemente tener la noción de que todo lo que me afecta a mí está relacionado con el entorno social, con el entorno ambiental. Entonces, por ejemplo, si yo contamino el ambiente, tarde o temprano esa contaminación afectará a mi cuerpo. Igualmente, si mi entorno social es un entorno conflictivo, de competencia, de pelea, de guerra, eso me afecta, así sea una persona extremadamente equilibrada. Entonces, mi acción, comprendiendo eso, va a estar siempre respondiendo a buscar que mi entorno esté equilibrado, porque un entorno equilibrado es lo que me va a generar a mí salud. No se trata ni siquiera de altruismo, de ser bueno o malo. Se trata simplemente de ser muy sabio, de ser inteligente. No hay separación entre yo y el entorno. Bien, entonces funciona esto de manera muy sencilla. Como veníamos explicando, el pensamiento, las emociones y el cuerpo físico son una unidad. Bien, para entenderlo primero, vamos a explicarlo desde el cortisol y la adrenalina, que son hormonas del estrés. Estas hormonas y neurotransmisores son extraordinariamente importantes. Recordemos que todo nuestro cuerpo funciona gracias a las hormonas y los neurotransmisores. Nuestros pensamientos y nuestras emociones funcionan por la producción o la inhibición de neurotransmisores y hormonas. Así que es sencillo entenderlo si no especificamos demasiados nombres. Veámoslo desde un punto de vista general, holístico, integral. Para entenderlo de manera integral y holística no hace falta especificar tanto. Lo que hace falta es entender el concepto, o más que el concepto, la realidad como un todo. Bien, el cortisol y la adrenalina, por ejemplo, tienen funciones extraordinariamente importantes, que son funciones de sobrevivencia. El ejemplo que siempre damos es que primero nosotros tenemos el mismo diseño biológico de hace millones de años, desde que somos especie Homo sapiens. Es exactamente el mismo diseño biológico, prácticamente no ha cambiado. Las hormonas y neurotransmisores llamadas de estrés, que pueden ser también de activación o de sobrevivencia, se activan cuando la mente, el pensamiento, percibe un estímulo agresor. Por ejemplo, imagínense que vivamos en la selva y que por nuestra cultura y nuestra experiencia hemos aprendido que un tigre es algo muy peligroso. Lo hemos aprendido porque en nuestra tribu, nuestra cultura, en nuestra etnia, en nuestro pueblo se sabe que, y lo han venido enseñando desde que uno es niño, de que el tigre es peligroso. Pero además de eso, uno ha visto al tigre en acción y lastimando a otras personas u otros animales. Entonces vamos en la selva y aparece el tigre. Si aparece el tigre, entonces hay un fenómeno de estrés enorme. La mente envía señales y el sistema endocrino, que es el que se encarga de las hormonas, y el sistema nervioso, que se encarga de los neurotransmisores, aunque no están separados, en realidad es una unidad, pero veámoslos así, liberan, en este caso, cortisol. Las glándulas suprarrenales que están sobre los riñones liberan cortisol, y esto a su vez hace que se libere adrenalina. Al liberarse cortisol y la adrenalina, hace que todo tu cuerpo se prepare para correr, brincar, huir. Por ejemplo, los latidos del corazón se aceleran porque necesitamos que la sangre se mueva más rápido, porque nos estamos preparando para correr. Los niveles de azúcar en sangre se elevan porque nosotros necesitamos energía que la va a extraer del azúcar en sangre. Pues también la sangre, que debería estar, por ejemplo, en el sistema digestivo, etc., se va hacia las extremidades porque nos preparamos para pelear o para correr, para golpear o para brincar o montarnos en un árbol. Los ojos, las pupilas se dilatan porque estamos en estado de alerta y necesita captar cualquier movimiento. Igualmente los ojos se mueven muy rápidamente porque están atentos ante cualquier situación, porque está en estado de alerta. Bien,
Por otra parte, los esfínteres, en este caso en los intestinos, también se alteran, se modifican. ¿Por qué? Porque simplemente estamos buscando, digamos, correr, saltar, defenderse y no tienes tiempo en ese momento para eliminar, para defecar, para orinar. En algunas circunstancias puede pasar lo contrario, pero en realidad lo que se trata es de trancar el esfínter porque en ese momento estás en una situación de estrés. Bien, pero entonces tú brincas, corres, saltas, te defiendes y rápidamente sales de esa situación. De hecho, la adrenalina hace que seas muy fuerte, que puedas correr más rápido, o que puedas alzar cosas muy rápidas, o que tu reacción sea muy violenta, y con esa reacción extremadamente violenta agarraste unos palos, unas ramas, lo lanzaste al tigre, el tigre se asustó. En ese momento vuelves al estado de equilibrio, es decir, esa adrenalina y ese cortisol se drenaron porque corriste, brincaste, hiciste actividad física, reaccionaste con violencia ante el tigre y respondió el tigre y se fue y te salvaste. Entonces reducen por el ejercicio físico, pero además porque ya el estímulo estresor se fue, se reducen esos niveles. Pero aparte de eso, tu mente se fortalece, tu autoestima se fortalece porque supiste afrontar una situación de peligro. Tu sistema musculoesquelético se fortaleció también porque reaccionaste, corriste, brincaste, hiciste ejercicio físico que a su vez genera una memoria en la inteligencia motora, generando fortalecimiento en todo el cuerpo, en la mente, en el autoestima, en el sistema nervioso, en el sistema endocrino, en el sistema musculoesquelético, en el sistema circulatorio. Todo respondió como tocaba responder. Así que ante la experiencia te fortaleciste. Pero ¿qué ocurre en el mundo contemporáneo? En el mundo contemporáneo, uno se enfrenta ante estímulos estresores que no tienen fin. Por ejemplo, las noticias, el dólar, la guerra, la bomba, la posibilidad de un conflicto político, la posibilidad de quedar en pobreza, de quedar en bancarrota, un virus, etcétera, etcétera, etcétera. Esto genera que esa adrenalina y ese cortisol, desde que te paras en la mañana, agarras el teléfono, ves las redes sociales, ves el WhatsApp y te están llegando los primeros estímulos estresantes, las primeras malas noticias, tú liberas cortisol y adrenalina. La diferencia es que no corres, ni brincas, ni saltas, pero aparte de eso, la situación nunca se resuelve. Es una situación tras otra. Es como si estuvieras encerrado en una jaula con un tigre y nunca se resuelve la situación. Eso genera unos grandes desequilibrios porque el cortisol y la adrenalina, que están hechos para que corres, brinques, saltas, no lo haces. Entonces puedes volverte muy irritable, iracundo. Pero aparte de eso, el cortisol, por ejemplo, cuando está por largo periodo de tiempo en el cuerpo, empieza a volverse como una toxina y empieza a deteriorar el organismo. Por ejemplo, como inhibe o cierra los esfínteres, entonces podemos empezar a sufrir de estreñimiento. ¿Sí? Como también eleva la tensión arterial y el corazón y los latidos del corazón, entonces podemos empezar a sufrir de hipertensión arterial. Asimismo, como pues eleva los niveles de azúcar en sangre, puede estar entonces relacionado a problemas metabólicos como la diabetes. Todo porque estamos bajo un estado constante de estrés. Estos fenómenos, que además están aunados a la mala alimentación, a la incorporación de sustancias tóxicas del medio, que vienen en los aditivos sintéticos de los alimentos, los productos químicos que se utilizan en el entorno, la contaminación ambiental, todos esos elementos generan entonces unos problemas de desequilibrio interno e incluso pueden modificar genéticamente al ser, porque como dijimos, todo es constante cambio. Nuestros genes se modifican no cuando ocurre una vez, sino cuando ocurre durante mucho tiempo, durante años, un mismo patrón. Eso va generando cambios genéticos. Y por ejemplo, un cambio genético puede hacer que unas células se reproduzcan de manera irregular
Cambio genético además está acompañado de poca oxigenación, de aumento de toxinas en el medio y aparte de eso un cambio en el pH, ¿sí? Pero aparte de eso también un cambio en los campos electromagnéticos celulares, la presencia de radicales libres que está relacionado también a los alimentos y al estrés. Todo eso puede generar los cambios genéticos para que una célula empiece a reproducirse de manera irregular generando tumor y cáncer. Así podemos entender entonces de manera muy simple, porque la vida es simple, sencilla, cómo funciona la relación de cuerpo, mente y emociones. Todo esto a su vez está vinculado no solo a los factores externos sociales, políticos, comunicacionales en los que podemos estar inmersos, sino está principalmente asociado a la manera en que pensamos, lo que nosotros llamamos la programación. Nuestro cerebro es como una computadora donde se instalan programas y esos programas van a constituir la forma en que respondemos ante la realidad. Y es desde esa programación que vamos a darle inclusive sentido de las cosas si son buenas o son malas. En realidad esas son categorías, lo bueno y lo malo, son categorías no naturales, son categorías creadas por las culturas. Y entonces eso va a quedar en tu mente o en tu pensamiento, en tu cerebro, como una programación. Y dependiendo de esa programación, tú vas a tener un estilo de vida, alimentación, vas a responder a las cosas de una determinada manera y la vas a categorizar de una u otra forma. De igual manera, la forma en que gestionamos las emociones, en lo particular nos gusta mucho usar la palabra gestión emocional, gestión de las emociones, ya que dependiendo de ese enfoque o esa programación o esas programaciones mentales o cerebrales o de pensamiento, vas a gestionar de una u otra forma también las emociones. Pero aparte que de tanto repetir, y ahí después vamos a estar trabajando con el cerebro triuno, ¿sí? Hay que entender que hay una parte de nuestro sistema nervioso que nos permite entender el mundo, que es consciente, pero hay otra parte de nuestro sistema neurológico que es inconsciente. Y de tanto repetir o por traumas o por experiencias o por repetición o por muchos otros factores, se va modelando el cuerpo físico, convirtiendo o generando una manera particular de gestionar las emociones. Por ejemplo, si uno en algún momento caminó en una calle oscura y escuchó una moto y esa moto se pararon y alguien le robó y pasó un susto, cada vez que usted camine por una calle oscura y oiga una moto, usted va a sentir miedo. Ahí se programó su cuerpo. La buena noticia es que tenemos maneras de desprogramar, de modificar el cuerpo físico y el cuerpo, por eso ahí le llamamos el cuerpo emocional. Hay una parte importante del cuerpo emocional que responde al sistema de creencias, es decir, el cuerpo del pensamiento. Pero hay una gran parte de las emociones que se programan por experiencias vividas de la infancia, por experiencias traumáticas o por repetición. Por ejemplo, si yo me paro todos los días a las 4:30 de la mañana con un despertador, ya va a haber un momento que yo todas las mañanas me despierto a las 4:30 de la mañana sin necesidad del despertador. ¿Ves? Porque por la repetición tu cuerpo se adapta, se programa. Lo propio ocurre con las emociones. Por ejemplo, nuestra educación, nuestro modelo educativo, nos educa, así como los medios de comunicación, o nos maleduca, para que cada vez que veamos y escuchemos a alguien que piensa diferente a nosotros, nuestras emociones responden liberando adrenalina porque estás en un estado de competencia y entonces te activas un momento en la competencia y en ese momento comienza el conflicto, comienza la pelea, comienza a ver quién tiene razón o empieza un forcejeo en la diferencia, que es la naturaleza, y en vez de poder convivir, lo que hacemos es competir y luchar, y esos espacios que deberían ser de convivencia se terminan convirtiendo en espacios de guerra. En punto de vista metafórico, no llega a una guerra como tal, pero sí a una confrontación constante. Y esa también está relacionada a la manera en que gestionamos las emociones.
Obsérvate, un buen ejercicio es la observación. Si nos observamos, ¿qué pasa cuando alguien dice algo en lo que yo no estoy de acuerdo? ¿Qué siento? Si yo siento un impulso agresivo, un impulso violento, un impulso, unas ganas de decir lo que se tiene que hacer y unas ganas de contradecir al otro, eso responde a las neuronas, a los neurotransmisores y a las hormonas, y responde entonces a una programación y una manera de gestionar las emociones. Y lo más importante es que eso no es algo meramente individual. Responde a tu entorno cultural, responde al entorno social. Eso no eres tú, eso es una programación. Entonces, la buena noticia de todo esto es que nosotros somos capaces de reprogramar nuestra mente, reprogramar nuestras emociones. Entonces imagínense que en vez de cada vez que me paro en la mañana empiezo a liberar cortisol y adrenalina porque estoy bajo estrés, porque veo el WhatsApp, porque veo las noticias, porque veo lo terrible que está ocurriendo en el mundo y en el país, en vez de hacer eso, yo programo mi mente para que todas las mañanas yo libere una cantidad de hormonas y neurotransmisores que me van a generar, en vez de enfermedad, sanación. Endorfinas, oxitocina, que se generan cuando amamos, cuando compartimos, cuando admiramos la naturaleza, cuando sentimos un estado de gozo, de éxtasis, cuando estamos admirando el amanecer, por ejemplo. O cuando caminamos en la montaña y vemos los pájaros, las personas que observan los pájaros, o las personas que hacen yoga, las personas que hacen tai chi, o las personas que hacen jardinería, o las personas que leen o que escriben un poema. Es decir, cada quien tiene que ir buscando qué es aquello que los hace liberar, digamos, hormonas y neurotransmisores de sanación. Cuando logramos entonces estar en ese estado de conciencia, en ese estado despierto ante cómo funciona el organismo y cómo funciona la naturaleza, y que no hay separación entre yo y la naturaleza, entre yo y mi entorno, ya no hay lucha, no hay sufrimiento, ya no hay pelea. Porque aparte que en nuestro contexto social, cultural, histórico, nos han enseñado que la vida es sufrimiento, que hay mucho, es como mucho valor al sufrir. Por ejemplo, todas las religiones están basadas en adorar el sufrimiento. Todos los personajes míticos, místicos, se exalta el sufrimiento como un valor. Y el sufrimiento no es un valor. Por lo tanto, cuando entendemos entonces más bien la naturaleza desde un punto de vista holístico, integral, y el ser humano dentro de esa naturaleza, lo que hacemos es buscar las vías de sanación comprendiendo cómo funciona la naturaleza. Es así que entonces logramos ese estado de sanación. Porque uno de los problemas del modelo convencional de salud es que si en algún momento a uno lo diagnostican con una enfermedad grave, una enfermedad crónica, cáncer, etc., lo que hacemos es, en vez de transformar la manera de pensar y de gestionar las emociones por una manera saludable, cambiar hábitos y estilo de vida, alimentación, contacto con la naturaleza, ejercicio físico, relaciones armónicas, descanso adecuado, diversión adecuada y saludable. En vez de enfocarnos en aquello, lo que hacemos es introducir al individuo diagnosticado en un estado de profundo estrés. Y cuando nos ubicamos entonces en ese estado de profundo estrés, en vez de sanarnos, lo que hacemos es profundizar y afianzar aquellos patrones de pensamiento y aquellas maneras de gestionar las emociones que colaboraron en la enfermedad. Si bien no podemos decir que fue la forma de pensar y de gestionar las emociones del individuo la causa primera de la enfermedad, sí podemos afirmar que está muy relacionada a la enfermedad y que es una de las causas. Recordemos además que la diferencia entre el modelo reduccionista convencional y los modelos holísticos, integrales, naturales, como el de la naturopatía, es que no hay una sola causa de la enfermedad. Estamos hablando de un enfoque multicausal. Por lo tanto, se comprende que hay varios factores que están relacionados. ¿Y cuál es la importancia de la gestión de las emociones y del cuerpo, el cuerpo emocional, y de la forma en que pensamos, el cuerpo mental? La importancia es que, por un lado, el cuerpo mental es lo que me permite a mí
comprender y tener estilo de vida y alimentación, mis hábitos de consumo, qué es lo que considero saludable, qué es lo que considero sabroso, qué es lo que considero placentero y qué es lo que considero displacentero, qué es lo que quiero y qué es lo que no quiero. Todo eso está relacionado al cuerpo mental y ese cuerpo mental está a su vez vinculado a una cultura, a una historia determinada, más que a la naturaleza. Muchas veces, y es lo que ocurre en el mundo contemporáneo, lo que la cultura nos impone es un malestar. Lo que la cultura nos impone como bueno, como agradable, como deseable, es precisamente aquello que nos enferma. ¿Y cuál es la importancia entonces del cuerpo emocional? Que precisamente la manera en que gestionamos las emociones es aquella que nos permite reaccionar o no con estrés, liberando hormonas y neurotransmisores de estrés que a su vez son factores involucrados en las enfermedades, por ejemplo, enfermedades crónicas. Entonces tenemos no solamente que tratar el cuerpo físico, en el caso de las medicinas naturales y enfoques de salud natural, no es nada más la planta medicinal o la dieta, sino que aparte de eso tenemos que modificar el cuerpo mental, es decir, las creencias, los patrones de pensamiento que nos llevan a los hábitos, a las rutinas, etc. Y también a modificar el cuerpo mental, emocional, el cuerpo emocional, porque es desde donde gestionamos nuestras emociones, y la gestión de las emociones no es más que sustancias hormonales y neurotransmisores en el cuerpo que van a potenciar el proceso de enfermedad o lo que nosotros queremos, el proceso de salud. Hasta acá esta primera parte de este audio del estado de sanación.